Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día. El día de hoy voy a presentar a una persona muy especial, aparte de la persona que me acompaña en el podcast con excelencia, que la primera vez que escuché su nombre pensé que era uno de los empresarios más grandes en empresas de gelatina en el mundo. Y es el pastor Ricky Hell. Que bendiga. ¡Santo Dios mío! Siempre de gelatina. Ricky Hell. Yo vine a dar, pero ya estoy recibiendo. Y yo dije Ricky Hell. Gloria a Dios. Desde la primaria, pre-kinder me sigue esos chistes. Y que, ¿qué es el? Gelatina. El de baño. Ricky Hell, el de gato. El de mano. Sí, gracias. Gracias por la invitación. Amén. Gracias por la palabra profética. La recibo. No, mira, para que tú veas, él convirtió tal vez lo que pudiera hacer como algo jocoso en una palabra profética. Empresario grande. Oh, pero vea, Empresario claro, grande. bueno. Malo que fuera otra cosa, pero si es bueno lo recibo. Bueno, gloria a Dios. No estamos profetizando capo ni nada de eso. Es empresario. Yo particularmente me siento muy honrada porque Nos sentimos. Nos sentimos honradas. La primera vez que quiero compartirlo. La primera vez que conocí al pastor fue en un campamento juvenil. Wow. Y hay una frase, Joan, que yo hago en todos los videos de reflexión y lo predico a los jóvenes y lo digo. Y es que hay cosas que no son pecados, pero no glorifican a Dios. Esa frase del pastor Viene del Ricky Hell. pastor, sí. Sí, y para mí es una bendición. Yo sé que lo que vamos a tratar hoy va a edificar muchas vidas. Así que desde ya comparte este video, comente, denle like. Si usted no se ha suscrito, que usted consume el contenido y no se suscribe, hermano, suscríbase. Que eso no me da un botón, Joan. Y comparta, para que le pase como a mí, que un día compartí un video que se llamaba No Morirás, y a la persona que se lo compartí estaba a punto de suicidarse. Ay, Dios mío. Y no lo hizo. O sea, compartir es predicar también. Así es. Mire, pastor, para... Hablando de prédica. Sí, hablando de prédica de introito, quiero utilizar esta idea, y es que hemos visto aquí en Excelencia Cristiana, Shalom, yo, Roger Alcántara, Cookie, creo que hemos visto 1000 y pico de predicadores, Sí. hemos conocido. Wow. Y hemos visto la particularidad en usted, en su manera de predicar. ¿Por qué? O sea, es un estilo distinto, es una forma. ¿Por qué ese estilo de predicar, pastor? Explícale a la gente lo del estilo de predicar. Bien, primero. lo del estilo es porque el pastor suele darle un toque jocoso o tal vez Ok. chistoso a las prédicas usando comparaciones cotidianas, metáforas que a veces hacen a uno reír en medio de la prédica. Sí. Entonces, saber por qué ese estilo, como ese toque medio jocoso en su estilo de Que predicación. hace reír a la gente, y hemos escuchado cuentos ya del pastor haciendo muchos chistes en un sermón, la gente muerta de la risa, y después hace el llamado, ¿quién quiere aceptar a Jesús? Y pasan gente, Llorando. yo quiero a Jesús, llorando, y otros riéndose. Sí. ¿Por qué ese estilo, pastor? En primer lugar, quiero decir que estoy muy cómodo aquí. Si ustedes pudieran darme un asiento de eso en mi casa o en la oficina, yo fuera feliz. Nunca me había sentido tan cómodo. Wow, Dios mío. Ni en televisión, ni en nada, ni en la vida. Qué bien. Con respecto a tu pregunta, la gente pensaría que puede ser una estrategia y se ve así y funciona, pero realmente es una personalidad. Wow. Yo tengo el sentido del humor. O sea, yo no escribo chistes para las prédicas. Los escribo para mi stand-up, los escribí para el radio, para mis libros. Pero para las prédicas yo no escribo chistes y tengo que decir estas cosas graciosas para que la gente se ría. No. El 90% del humor que sale en mis prédicas es espontáneo, es natural. Y realmente yo creo, parafraseando a Charles Spurgeon, un predicador inglés, que lo criticaban porque a veces era gracioso, yo puedo decir lo mismo. Si la gente supiera la cantidad de humor que yo suprimo, me felicitaría. Es Wow. más el humor que yo no digo que el que digo predicando. Dios mío. Porque yo entiendo que cuando estoy predicando no estoy haciendo una comedia, no estoy haciendo un stand-up comedy, estoy predicando. Ujú. Entonces muchas cosas graciosas me las guardo para no convertir un mensaje en un stand-up. Sin embargo, me sale el humor natural. A veces yo digo cosas que yo no pensaba ser gracioso y salieron. Y hay momentos donde, claro, también los estereotipos marcan, donde yo saludo y la gente empieza a reírse. Pero yo no he dicho nada gracioso. Yo digo, Dios te bendiga. O sea, ¿qué tiene de gracioso el Dios te bendiga? Pero si ya te vienen siguiendo, conocen tu humor,
La gente se imagina ya que con algo va a salir y se ríen. Entonces, yo, ¿qué he hecho? ¿Qué me ha distinguido? En que ya yo no lucho contra eso, yo no me avergüenzo de eso, yo no estoy en contra de eso, y lo uso ya muy estratégicamente en momentos, muchas veces, donde lo que voy a decir va a ser muy fuerte. Entonces trato de fluir más libremente antes para que el humor sea una especie de anestesia. Wow. Y así Wow. así ha funcionado, donde la gente se ríe, baja la guardia y luego viene una parte más seria, más fuerte, Sí. y la gente está relajada, le entró la medicina con dolor, pero el humor sirvió como anestesia. Entonces, me dijo hipócrita. Sí, Ay, ¿cómo sí. así? Entonces, ya con los años, uno aprende a usar esa personalidad o ese carisma como una estrategia, pero inicialmente era mi forma de ser. Tomando en Bien. cuenta eso que usted acaba de decir, la gente suele decirnos a nosotros cómo hacer las cosas, aún por encima de lo que tal vez Dios quiere decirnos. Pero si nos ponemos desde el punto de vista de las personas que critican ese estilo, ¿qué es un predicador realmente desde el punto de vista bíblico? Y ¿de qué manera es correcto predicar? Esto lo digo porque hay personas que nos indican cómo hacer las cosas, pero ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Claro. La Biblia no define per se un predicador, pero en lo práctico lo vemos en la Biblia. Un predicador es una persona que comunica las verdades de Dios, en este caso, que ya las tenemos reveladas, las verdades de Dios que están en la palabra, aplicada a las vidas de las personas, porque no simplemente es comunicar la Biblia, porque eso sería un audiolibro, la Biblia en audio, tú te pones a leerla Exacto. y ya, pero es predicar la palabra del Señor aplicándola a las necesidades de las personas. Eso es un predicador. Yo creo que hay estilos. Y a mí no me preocupa tanto la forma, sino el fondo del predicador. Por ejemplo, tú puedes ser gritón o puedes ser calmado, puedes ser gracioso o sumamente sobrio. Puede hacerlo con dinámicas, que hay gente muy buena en eso, o puede hacerlo simplemente hablando. A mí nunca me va a preocupar la forma. Ahora me preocupa el contenido. O sea, lo que tú estás gritando tiene un aval bíblico. Lo que tú estás haciendo muy sobrio. Tú puedes ser muy sobrio y ser un hereje. Sí. Incluso yo creo que la mayoría de predicadores antibíblicos no son chistosos. Ay, Dios mío. Son muy sobrios, son muy serios, entre comillas. No son muy dinámicos. Y por eso es el éxito de sus herejías, porque suenan serias, suenan convincentes. Un hereje que usa el sentido del humor, dice, eso es un payaso, yo sé, eso no es de Dios. Entonces, a mí no me preocupa mucho si es gracioso, si es dinámico, si vocea, si es de saco, corbata, si usa abrigos. Si esa persona tiene un contenido bíblico, la forma es para mí lo menos importante. Pastor, usted sabe que esa manera de usted fluir, son pocos los predicadores, por lo menos que yo he visto. Hay uno que he visto que no lo voy a mencionar, pero que es muy dinámico y eso funciona. Por ese estilo, ¿usted no ha recibido como ataques así de personas? Ataques así como con maldades. Eso no es de Dios, cosas así. Claro, claro que sí, toda la vida. Todo lo novedoso será atacado. Todo lo poco común será atacado. Cuando yo empecé a predicar, yo tuve la desventaja de no solamente era gracioso, sino que también hacía humor. Aparte, o sea, yo me subí a un escenario por una hora a un teatro a hacer un stand-up comedy completo. Entonces, eso empeoraba más la situación. No solamente es un predicador gracioso, sino es un predicador que también hace comedia los fines de semana o en la radio. Y hubo muchos ataques de diferentes pastores, de amigos, familias, hermanos, en las redes, todavía al sol de hoy, hijo del diablo, anticristo, payaso, te vas para el infierno. Ay, me alegro Dios por mío. eso. Te veré arder en el infierno. Ay, Dios mío, Padre. Exacto, Dios. Después de predicar hubo gente que se me acercó y me decía, mira, yo creo que no es de Dios, que la gente no viene a la iglesia a reírse. Hay pastores que cuando me presentaban decían, él está aquí porque a los jóvenes les gusta mucho. Ustedes saben que uno no comparte ciertas cosas, pero los jóvenes, pero nada, que Dios lo use. Y a veces decía, él es muy cómico, pero Dios lo usa. O sea, ese pero, que no sé hasta dónde te están ayudando. Sí lo he vivido. En la radio me llamaban
casi diario alguien, nos llamaban a la directora de la emisora, llamaban en el aire, que solo es chercha, que solo es risa, que solo es humor, que el mundo se está perdiendo y este hombre haciendo chistes, que hay gente muriéndose, porque ellos creen que por mí que se está muriendo la gente. Hay gente muriéndose y este hombre haciendo chistes. El hambre de África por Ricky Gervais. Sí, no, yo tengo el mal del mundo. Entonces, siempre hubo crítica, siempre, claro. Y hay y habrá. De mi parte, ¿cuál es mi respuesta? Ninguna. Es un comentario de la gente. Ellos tienen derecho. Ellos tienen derecho total. Porque yo entiendo que yo soy el que soy novedoso en esto. Si toda la vida se hubiese hecho así, yo digo, señores, pero ustedes no se han acostumbrado ya en 1000 años haciéndose así. No, yo sé que antes no se hacía así. Que yo soy el que... yo no, ¿verdad? Algunas personas así como yo somos la novedad y yo no puedo luchar contra la gente que no me recibe. La gente que no me recibe simplemente son la gente a la que yo no fui llamado. Entonces yo no los critico a ellos, yo nunca les he devuelto. Cuando me dicen que voy para el infierno le pongo amén. Cuando llamaban a la emisora no les cerraba las llamadas, les agradecía su tiempo. Cuando después de la prédica me decían eso, y muchas gracias por su opinión. Y francamente nunca lo cogí personal. Porque yo entiendo que quizás yo 30 años atrás hubiese hecho lo mismo. Wow. Entonces no son malos, no me odian a mí, simplemente son personas a las que yo no fui llamado, y si yo no fui llamado a ministrarles a ellos, si ellos no me reciben, eso no es un problema de ellos, ni siquiera mío, simplemente no son mi gente. Entonces, lo que yo fui llamado, me concentro en ellos. Yo creo que eso se merece un aplauso. Claro, que sí. Gloria a Dios. También aplaudan. Mira, quizás los camarógrafos no aplauden aquí. ¿Qué está pasando aquí? Dios mío, y quizá a usted le pasa como a Jesús, que a los suyos vino y no le recibieron. Usted dirá, ¿cómo así? Porque los amargados son los que necesitan reírse y ellos son los que no les caen. Mire, pastor, ¿de dónde surge Ricky Gervais, su origen y cómo es que se da esto de predicador? Eso yo creo que es una buena pregunta porque usted bien mencionaba que su estilo de predicar no es planeado, sino parte de una personalidad. Entonces, ¿cómo se forma esa personalidad? Mira, Platón decía, no mentira, el flemático sanguíneo. Platón, Calderón. Yo soy hijo de pastores. Mis padres son pastores de una iglesia, pues son dos iglesias pentecostales, ultraconservadoras, ultranazi de izquierda, son iglesias rajatabla, raja playboy, raja pared, raja cartón. Así que yo nací ahí, que todavía los temas son los pantalones, que si el de rizado, que si el maquillaje, que el cine, esas cosas. Yo me crié en ese contexto pentecostal. Como hijo de pastor, hacía de todo en la iglesia, menos predicar. Yo no quería ser predicador. La gente no creerá, pero yo soy un poco introvertido. Yo soy a mí me gusta estar en mi casa trancado. No me gusta hablar casi. En la vida real yo hablo poco. Estoy en mi casa leyendo, escribiendo, haciendo lo que sea, pero yo no soy amante de los eventos sociales ni nada por el estilo. Entonces, me crié en la iglesia tocando la batería, la conga, sirviendo, haciendo sonido, como hijo de pastor en la mayoría de cosas. Pero con el tiempo me daban una oportunidad. Recuerden esos momentos. Oportunidad al hermano Juan para que haga lo que esté en su corazón. Y el hermano Ricky para que él no canta, pero haga lo que Dios le diga. Entonces yo no cantaba. Soy del típico hijo pastor que no canta. Pero empecé a declamar poemas. Empecé a compartir anécdotas de esas que mandaban por mail, esas clásicas. Y veía los resultados de la gente. Y veía que muchas veces compartiendo esas anécdotas yo le añadía un sazoncito, una gracia. La gente se reía. Y me gustaba cuando la gente se reía. Pero a veces también la gente lloraba y me gustaba también. O sea, me gustaban la reacción de la gente a través de lo que yo hablaba. Y eso me fue como... uno le añadió un poquito. Y de repente una oportunidad se convertía en casi una mini prédica. Porque lo que era diciéndote una anécdota que leí en internet, le añadí un verso bíblico y le añadí un chistecito que salía espontáneo. Y esas risas, esas lágrimas me marcaron. Y ahí me di cuenta como que Dios me estaba llamando a algo más que tocar la batería. Fui maestro de escuelas bíblicas y ahí también tenía mucha gracia para enseñar. Agarraba algo complejo de la Biblia, lo hacía muy práctico. Ustedes saben que generalmente es al revés. Los maestros de escuelas bíblicas agarraban algo práctico y lo hacen complejo.
Nadie entiende, pero qué revelación tiene ese hombre. Wow, es Génesis profundo. 1:1, en el principio, Dios mío, cuando el mira. mundo estaba en su plástico. ¿Tú entendiste? No, pero wow, qué nivel. Entonces yo no quería impresionar a nadie. Yo lo que quería que la gente aprendiera algo, agarraba algo que para mí era difícil, que a lo mejor ni difícil era, y lo hacía bien práctico y aplicable. Y la gente decía, tú enseñas bien. Entonces empecé a desarrollar amor por la enseñanza. Realmente la predicación para mí es eso, es enseñar la palabra, sea más dinámico o sea más despacio, pero eso es lo que a mí me gusta enseñar. Y ahí me di cuenta que me empezaban a ponerme. Tú puedes predicar en un servicio de jóvenes, a los adolescentes o a los niños o qué sé yo qué, hasta que se dio. O sea, yo nunca fui al instituto bíblico al principio, ya recientemente sí, pero al principio no es que lo quería, lo anhelaba, lo soñaba, no pedía que me invitaran. O sea, simplemente fue sucediendo hasta que ya me gustó. Yo dije, esto es mi vida, nadie se meta, como dice la alabanza. Ay, santo. Ay, Dios mío, Significa padre. entonces que la manera en cómo tal vez Dios la llama, Dios lo llama a usted, se va dando sobre la marcha de una práctica, en pocas palabras. Entonces, dicho eso, me gustaría saber, ¿cree usted que Dios tiene distintas formas de llamar a una persona? ¿Cuántas formas existen de Dios llamar a alguien? ¿O cómo me doy cuenta que estoy siendo llamado por Dios para alguna obra? Buenísima pregunta. Más adelante el Señor me confirmó a través de otras personas, pero yo creo que hay formas diferentes de ser llamados por Dios. Hay gente que Dios, como la Biblia, les revela a través de un sueño o a través de un profeta o a través de su pastor. Creo que para mí es una de las evidencias más bonitas cuando tu pastor ve algo en ti. Y otras veces el llamado de Dios surge a través de tú notar una necesidad. Tú ves que en la iglesia hay una necesidad y que nadie la está cubriendo y tú sientes que algo hay que hacer. Entonces, a veces el llamado viene por ese amor hacia esa necesidad o por esa persona exterior que dice, yo siento que tú te has llamado, que tienes gracia para esto, para aquello, o de la manera sobrenatural, ¿verdad? Sueños, que revelaciones, que profecías, también. O sea, no hay un modo único de Dios llamar a alguien a hacer algo. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy siendo llamado por Dios? Entonces, ¿tiene que ver con la necesidad que veo o necesariamente tiene que venir alguien? Yo lo pregunto porque hay gente que tal vez siente el toque de Dios para hacer algo, pero está la situación de que tal vez en su iglesia no le permiten fluir para alguna asignación, aunque ve la necesidad. ¿Qué yo hago en un caso así? Claro. En primer lugar, va a depender del llamado. ¿A qué te está llamando Dios? Yo creo que hay llamados que sí deben ser validados por la iglesia. La iglesia tiene que ver algo en ti, de una manera u otra, el llamado pastoral. Uno puede decir, no, yo siento llamado, la iglesia no me apoya, voy a poner una iglesia en la marquesina de mi casa. Yo no creo que sea así. Si es de Dios, cada vez que Dios me ha llamado a cosas, si es de Dios, mis pastores deben verlo. Quizás no lo van a ver en el tiempo que yo lo estoy esperando, en la forma que yo lo estoy esperando, pero si es de Dios, tiene que convencerlos a ellos y esa es mi señal. Pero hay otros tipos de llamados que no están limitados a la iglesia. Dios te está llamando a las pantomimas o te está llamando a los dramas. Y en la iglesia tuya no hay un espacio para eso, hermano. Hay un parque cerca de tu casa que quizás con tu pantomima y tu drama predicando puede venir mucha gente a Cristo. Sí. Entonces, a veces uno cree que el llamado está limitado al altar, como le llamamos, al púlpito, al micrófono. Y muchas veces la mayoría de nuestros llamados simplemente el mundo entero está esperando algo de ti. Este es tema del podcast. O sea, Dios me está llamando a predicar. Pastor, ¿yo puedo predicar el domingo? No, pero tú me estás invitando a una entrevista donde puedo predicar o un live en Instagram. Y no, que yo quiero predicar en mi iglesia el domingo. Entonces, no, mano, a veces, obviamente se lo comunico a mis pastores, hay llamados que no están limitados a la iglesia local, que pueden hacerse fuera de la iglesia local. Lo que yo creo que siempre deben tener la bendición de nuestros pastores, nuestros líderes. No necesariamente ellos serán la plataforma, pero sí deben impulsarnos, orar por nosotros, enviarnos de una manera u otra. Amén. Muy fuerte, pastor. Hay una pregunta, pero antes de hacerla, usted me acuerda una historia que alguien me dijo de que le pidió permiso al pastor para predicar en la iglesia y le dijo que no. Y a los pocos días le dijo, pastor, voy a predicar en la calle. Y el pastor le dijo, tampoco. Y entonces el muchacho arrancó una hoja de la Biblia y el pastor le dijo, ¿por qué la arranca esa hoja? La que dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio, pastor. La estoy arrancando. Bueno, la pregunta es, pastor, ¿por qué muchas personas están en contra de la manifestación del gozo en un servicio eclesiástico? Pero antes de esa pregunta, yo creo que hay momentos donde los pastores también, de parte de Dios, nos pueden sentar
ir por todo el mundo y predicar el evangelio no significa predicar en las calles. Uno no ve incluso en la Biblia gente predicando en las calles, no es muy común. Ir por todo el mundo y yo predicarle a mis compañeros, a mi vecino, La familia. a la familia, a la gente diario. O sea, uno tiene un afán de predicar en un micrófono con 4 bocinas Sí. cuando el llamado es una predicación diaria. Ujú. Y hay momentos donde nuestros pastores nos sientan y uno no entiende eso en el momento. E incluso hay cosas que son de Dios, pero que no es el momento No es el ahora tiempo. porque mi corazón no está preparado, porque habrán ataques. Incluso, voy a ir más profundo. Pablo quería predicar en un sitio y el Espíritu Santo le dijo que no. Ujú. El mismo Espíritu Santo que le había dicho, vayan y prediquen a los gentiles, y le dijo, no va para ese lugar. Entonces tú, pues será el diablo que me está diciendo eso, porque Dios me dijo que predique en el mundo entero y el Espíritu Santo me dice que no vaya a predicar a tal sitio. Sí, porque a veces, aunque Dios nos quiere predicando, hay momentos, hay lugares, hay corazones que no están preparados todavía y hay que saberlo entender. Volviendo a la pregunta ahora de por qué el gozo que yo qué, ¿cómo era? La manifestación del gozo, porque usted sabe que hemos visto que en un culto, por ejemplo, se ve muy mal visto que haya mucha risa, que se manifieste el gozo. Y yo entiendo que el gozo es un fruto del O Espíritu. sea, desde la óptica humana, uno Sí. solo está viendo que Ricky Gel soltó una palabra, la gente se está riendo, gozándose, pero no vemos la perspectiva de quien llegó, estaba cansado del trabajo, o estaba depresivo, o ese día había tomado la decisión de soltar el ministerio, hasta el mismo pastor quizás de esa iglesia, o alguien dijo me voy, o alguien quería quitarse la vida, y viene Ricky Gel y dice, el Señor está un gozo, unas cosas, se ríe y dice, wow, me voy a quedar aquí porque mira el gozo. Pero que hay otros que critican eso. hay Entonces, otros que ¿por dicen, oh, el Sí, diablo. sí. Eso que es... se presignan en el aire 7 veces y te dicen que no. Sí. ¿Por qué es tan criticado el gozo? Porque por años hemos sido educados en que la iglesia es algo tan serio que debe ser algo que no sea placentero. O sea, las cosas de Dios para mucha gente nunca pueden generar placer. ¡Qué dolor! ¿Eh? Mi dolor. Sí, no te puedes gozar, no lo puedes disfrutar. Todo lo de Dios es un sacrificio, es una carga, es una cruz y no puede haber deleite. Eso es una mentalidad de mucha gente. Hay otras personas que han encontrado deleite en las cosas de Dios. Y cuando hablo de deleite, hablo de gozo, de alegría, de satisfacción, que han encontrado que tú puedes disfrutar la vida sin pecar. Que tú puedes ser una persona feliz y plena, sin necesidad santo. del pecado. Entonces, pero como ha dominado más esa mentalidad de no se puede asociar el deleite. Tú pones, tuve un fin de semana de deleite y mucha gente, ¿cómo así, varón? ¿Qué pasó? Varón, la carne. Sí, la carne. Entonces, la carne siempre ha sido asociada a los placeres. Este está fuerte. A los placeres naturales. Si tú hablas de que hay cosas que le gusta a la carne, la gente no entiende carne como humanidad, sino carne como pecaminosidad. Ujú. Sí. Y no, la carne también hay una parte que puede ser interpretada como la humanidad. Comer exacto. es un placer de la carne. No es Claro. un placer de la pecaminosidad o de la naturaleza pecaminosa. Igual que dormir también. Pero igual que dormir, Ujú. igual que una buena piscina, una buena playa, igual que hacer el amor con tu esposa o tu esposo. Esa ¿verdad? parte le van a hacer un corte ahora. Ricky Gel habla de hacer el amor en plataforma de excelencia cristiana. Y usted sabe que usted está hablando de la carne, pastor. Y hay gente que lo pone tan opuesto que el espíritu es el fuego y el pecado es la carne. Y pastor, ¿qué pasa cuando yo me congrego por lo menos varios días a la semana, pero también disfruto piscina? Tú eres una chuleta ahumada. Claro. Porque tú estás en fuego y en espíritu. Claro. Se lo ponen así, que no Yo está, que le está he crudo. enseñado a mi iglesia que cuando mi esposa estaba recién parida, por ejemplo, era tan espiritual yo levantarme a las 3 de la mañana a orar, como levantarme a las 3 de la mañana a ayudarla a ella mientras amamantaba a mi hija, por ejemplo. Wow. Wow. La gente entiende que espiritual es el hombre que se levantó a las 3 a orar y leer la Biblia, mientras la mujer está amamantando, está haciendo cosas de las carnes o de la gente, ¿verdad? Déjame orar. O del mundo, pero yo estoy orando. Mira, Dios me ha confrontado porque yo he estado preparando un mensaje me tocaba predicar hace 2 domingos sobre la honra a los padres, los hijos, y estoy hablando o estoy escribiendo, leyendo, orando sobre ese buen trato a mi hija, cómo eso glorifica a Dios. Y viene mi hija que quiere jugar. Yo estoy haciendo algo del Señor, espérate, jugamos ahorita. Y papi, pero sí, pero ahorita estoy concentrado. Y Dios me reprendió ahí en mi corazón. O sea, jugar con mi hija es algo espiritual. Wow. ¿Por qué? Porque Dios me ha diseñado ahora en un rol de padre donde el juego también es parte de mi propósito como papá. Wow. Entonces, ayunar,
orar, leer la Biblia es espiritual, jugar con mi hija es espiritual, ser un proveedor de mi hogar es espiritual, porque nosotros no hay una división de que el hombre espiritual y el hombre humano con compromisos terrenales. No, cuando yo cumplo mis compromisos terrenales, estoy haciendo algo espiritual también. Lo que no es espiritual es lo que es pecado. Entonces ya yo voy a jugar con mi hija, pero no voy a jugar a la cuija o brujería o qué sé yo qué. Ustedes que hablan mucho de esas cosas. A mí no me gustan ustedes que me encantan esos temas. Entonces, eso no es espiritual. Salir con mi esposa es espiritual, pero serle infiel no es espiritual. Entonces, mi tema no es que yo disfruto versus las cosas de que no disfruto. No. Todo lo que yo puedo disfrutar en el plano en lo que Dios me ha diseñado, para mí también es espiritual. Yo sé que Shalom, vamos a hacer ese aplauso. ¿Tú sabes por qué aplaudo? Los endechadores lo contratan para llorar. No hemos podido pagar a la gente para que haga mucho aplauso aquí, pero estamos nosotros. Mira, esto me recordó a un pasaje bíblico donde Jesús decía que a él le iban a decir, este es un comedor y bebedor de vino. Y un bebedor de vino. Sí, eso está ahí, a Jesús que le iban a decir. Entonces me llama la atención porque yo siempre he dicho, pastor, que nuestra mayor nivel de espiritualidad está en las cosas cotidianas que podemos hacer y que podemos resolver. La gente cree como que el espíritu se fragmenta. Como que ya tú alejas a Dios en un momento cotidiano. Hay un problema cultural que nosotros compartimos, nuestra nación, que no es culpa, eso nosotros somos el resultado de nuestros ancestros, siempre lo he dicho. Nadie habla un idioma que se inventó. Si usted nace en casa de gente dominicana, es muy difícil que usted diga, wow, un chichón, ¿y qué fue? No dijo papá, dijo un chichón. ¿Qué fue lo que pasó? Eso es difícil. Pero, y es que, mira el término que utiliza, el hombre espiritual, el hombre carnal. El dominicano ya por naturaleza le sale eso, el hombre espiritual y el carnal. O sea, hasta para hablar del espíritu pone la voz más profética, más profunda. Entonces, eso que dice Chalón de lo cotidiano y lo que usted dice, yo lo pongo en un simple ejemplo. Varón, ¿y dónde estaba? Yo estaba en el monte buscando la ciencia por 40 días. Y sus hijos comieron, no, amado, tuve que dejar el trabajo porque para buscar la revelación. Y su esposa, tengo mucho que no la veo. Y los muchachos, no sé de eso. Wow. Entonces, a veces hay una espiritualidad que se está vendiendo, pastor. Usted me hablará de eso. Hay problemas, me voy a meter problemas. En la cual la gente hace 40 días de ayuno, pero lo daña diciéndole a una gente que le pide, dame un pan. No tengo, teniendo en los bolsillos. Yo viví una experiencia con eso. Una vez que hicimos unos días de ayuno y uno de los que estaba ahí le dijimos, varón, somos adolescentes todos, préstenos algo y después le damos lo que... Y él dijo que no tenía y cuando se fue, uno de los muchachos encontró la cartera de él con mucho dinero y él tuvo que devolverse a buscar la cartera y tuvimos que decirle, perdiste 4 días de ayuno por no darle a uno por un picapollo. Oye, bueno, eso es muy fuerte. Pero él tenía dinero disponible o ese dinero era para pagar la renta, porque a veces no también. No. Mire, yo digo, no tengo. Mi hija dice, usted tiene ahí. Sí, mi amor, pero esos 1,000 pesos son para pagar la luz. Es que él se devolvió el picapollo. Él iba a comer para él. Mira, en ese tema, yo creo mucho. Yo reprendí a uno de mis hombres en la iglesia que tuvo un tema ahí en el matrimonio y se fue y quedó 2 o 3 meses a trancarse con el Señor. Y yo le decía, él me decía, estoy renovado, miren, estos 2 meses no es pecado, que si es que yo, claro, es que tú no vas a pecar así. O sea, si Dios no hubiese querido en su presencia en ese sentido y que trancaba en un sitio todo el tiempo, cuando nos salvamos nos lleva para el cielo. Pero si Dios nos ha dejado en este mundo, es porque donde realmente somos expuestos al pecado, a las tentaciones, a ser fiel al Señor, es en el día a día. Tiene un valor tener un tiempo íntimo de oración. Claro, hay que tenerlo diario. Pero la vida cristiana está diseñada para vivirse en un plano terrenal, un plano de comunidad, entre gente. Y esas personas son las que me van a tentar a mí. Mi reacción a ellos demostrará mi espiritualidad. No en un monte cualquiera es espiritual. No, pastor, pero es que mi pastor me dijo, no te sentarás en silla de escarnecedores. No te quieres sentar en el peluquero, porque ahí se sentó el que bebe en la esquina. No quieres sentarte allí y porque todos los pecadores estaban ahí. Entonces, lleva un cojín. Que se apede el mundo, que se apede el planeta. Yo tengo 2 sillas en el carro, que son sillas de playa. Tú te compras 2 sillas de esas y te llevas al cine o a la peluquería con tu silla. Y ya no te sientes en silla de escarnecedores. Ya resuelto el problema. Mire, yo me voy a adelantar un poco a las preguntas, Joan. Voy a ir como al final para arriba. Porque algo que usted mencionó me hace pensar en ella. Y es que usted dijo personas que se van 2 meses por ahí de que apartarse con Dios. Y es pecado que un ministro se vaya de viaje, un ejemplo, a predicar por mucho tiempo lejos de su familia. ¿Cómo afecta eso en su casa, en su vida personal? Claro. No, yo no diría que sea pecado, lo que no creo que sea prudente. Cuando
tú tienes, y sobre todo si no provees, porque si te vas un mes y de allá estás mandando tu remesa cada 15 días, bueno, por lo menos hasta tu esposa descansa de ti fácilmente. Pero la Biblia nos llama a ser proveedores de nuestros hogares, eso está por encima de todo en primer lugar. En segundo lugar, si tienen hijos, entonces también, más que la provisión, tu presencia en casa es muy importante. Yo no puedo estar salvando el mundo por allá y mi hija perdiéndose porque no tiene un padre modelándole el día a día. Entonces, no, todo tiene su tiempo. Pablo habla incluso que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y que el casado de las cosas de este mundo. A nadie le gusta ese verso. Pero ese verso revela una voluntad de Dios. El casado, cuando se encarga de los compromisos de la casa, está también intimando con Dios de algún modo. Correcto. Obedeciendo. Cumpliendo la palabra. Entonces, yo soy tan espiritual, soy tan obediente a Dios cuando tengo cuidado de las cosas de este mundo, en ese contexto, mi casa, mi hogar, como cuando estoy en África predicándole a los perdidos. Entonces, creo que siempre lo ideal es el equilibrio. Tú puedes salir si tienes el llamado, pero hay que estar en casa. Yo trato, por ejemplo, en mi práctica diaria, ya casi no viajo tanto como antes por el tema también del pastorado y de mi hija, pero cuando viajaba mucho, yo hacía, en primer lugar, si no podía llevarme a mi esposa, ¿verdad? Cuando estaba ya casado, entonces no recibía viajes continuos. O sea, y me iba 15 días, venía en casa 2 meses, vuelvo y viajaba 15 días, pero no me iba por más de 15 días fuera de casa sin regresar por un buen tiempo. Igual con mi hija. Con mi hija estuve a punto de perderme el parto por estar de viaje. Gracias a Dios no fue así. Y desde ese momento empecé a hacer ajustes en mi vida. Porque yo dije, yo no quiero ser un padre ausente en la vida de mi hija, salvando el mundo y perdiendo mi casa. Entonces son decisiones, obviamente, te afectan financieramente, te afectan en tu popularidad como predicador. Ya no tengo la super agenda que tenía cuando estaba soltero, pero yo tengo la paz de tener una hija que me ama, que ama al Señor. A las 5 años y medio, pero bueno, ella ama al Señor. Una esposa también que disfruto, que me ama, que la amo. Pues yo he ganado más siendo un hombre de Dios en casa que el súper predicador agendado que yo era cuando era soltero. Wow. Y para mí, francamente, o sea, no me afecta, no me preocupa, no me molesta. Yo puedo predicar a través de mis libros, ahora a través de YouTube, porque no es obligado yo viajar. Yo ahora mismo puedo predicar a miles de personas sin salir de mi casa. Entonces ya ese afán de plataformas ha sido reducido cuando entró prioridades como hombre de casa y como pastor. Y el que no entiende eso a veces lo entiende con un divorcio, con un hijo enemigo, con un hijo perdido. Sí. Y yo, gracias a Dios, lo entendí de temprana edad. Yo tengo un amigo que él se burla mucho porque su padre fue muy ausente. No quizá por asuntos ministeriales, pero él dice, en toda la foto de mi infancia, ahí sale el vecino atrás. Wow. Dice, yo dudo ya, hasta me comparo, a ver si me parezco. Sí. Mire, pastor, viene una pregunta muy clave. Ricky Hell como ministro, ¿cuál ha sido una de las cosas más fuertes que ha pasado en su transición de predicador a pastor? Sí, para mí lo más difícil es la parte de las consejerías pastorales. Yo predicaba, me iba a Virginia o a Ecuador y decía a veces cosas muy difíciles, que para la gente, verdades poco comunes, y alguien se ofendía. Y cuando venía yo a saberlo, yo estaba en mi casa. Y el pastor, mire, que un miembro se ofendió, es un problema suyo. Trabajé con su miembro. Yo lo que dije está en la Biblia. ¿Y usted cree que fue antibíblico? No, yo creo que es bíblico. No, pues usted siéntese con su miembro. Pues ya yo cumplí. Estoy en mi casa. Pero ahora no. Ahora cuando yo digo cosas así, al otro día lo tengo en la oficina. Mire, que usted dijo tal cosa. Y porque ahora es pastor. Ahora soy pastor. En la versión evangelista decía eso y se le iba a otra gente. Pero ahora sí, usted le frenan en la oficina. Dígame esto, pastor. Explíqueme ahora. Explíquele a mi marido que usted acaba de decir y él no quiere y él no está de acuerdo y yo tampoco. Esa parte de oler a oveja, de sentarse con la gente, visitar a la gente, de escuchar a la gente. Dios mío. Wow. Es la parte más difícil. Siento a David. Yo era muy feliz, soy feliz pastoreando, pero era muy feliz viajando, predicando y volviendo para mi casa y no bregando con nadie. Yo no tenía que estar en cumpleaños, en velorio. Mira, yo estoy aquí y salgo de aquí fácilmente por una clínica, ahora literalmente. Tengo una oveja que estaba para dar a luz dentro de 15 días y por algunas complicaciones quizás le hacen un parto de emergencia. Cuando yo era predicador, hermano, y reciba una palabra desde aquí, Señor, esté con usted, la bendiga, la ayude y la guarde en nombre de Jesús. Amén. Ya salí de eso, me voy a TikTok.
Pero ahora no, ahora tengo que ir para allá. Yo tengo que estar al lado de esa mujer. Y orar ahí, después de eso. Y orar por ella. Y tienen pañales. No, señores, necesitamos pañales para esta mujer. Esas cosas a mí no me preocupaban cuando era simplemente un predicador itinerante. y eso quiero aprovechar para hacer un llamado especial. ¿Cuál era mi cámara? Ustedes me dijeron. Esta. La grande. Sí. Ok, miren. Es muy bonito los predicadores de YouTube. Esos grandes, ¿verdad? Estoy hablando de esos hombres grandes de Dios que uno sigue, que son muy buenos. Pero ese predicador de YouTube, con que tú comparas a tu pastorcito que nadie conoce, no va a visitarte cuando tú estés enfermo. Ni va a sentarse contigo cuando tú estés en una crisis. Y puede ser yo. A lo mejor soy yo el predicador de YouTube para ti. Yo no voy a ir a tu casa a visitarte en una crisis matrimonial. No me llame. Yo no voy para allá. Ni a ver a tu hijo enfermo. ¿Sabes quién es que va a ir? El pastor. Wow. El pastor que te pastorea, que no es famoso, que no tiene YouTube, que nadie lo sigue en Instagram, ni él se sigue porque él no tiene Instagram. Lo dijo. Él que va en una crisis tuya a orar por ti e interceder. Yo no oro por ti. Por más esos predicadores que dicen, estoy orando por usted. Mentira, no están orando por usted nada. Están orando por todo el mundo y usted está ahí. Exacto. Ahora, ¿sabe quién ora por ti de verdad? Tu pastor de la iglesia local. Wow. Entonces, valora a tu pastor. No dejes de escuchar a tus predicadores de YouTube favoritos. Gloria a Dios por ellos. Pero valora también a tu pastor de la iglesia local. Porque al final, quien te pastoree es él. Gracias. Se pueden despedir. No apague el asunto. Espérate. Okay. Mire, pastor. Usted sabe que yo viví una experiencia muy hermosa. Mi esposa y yo hemos ido a predicar a muchos lugares, a veces como adoradora, a veces como conferencista, a veces como predicadora. Muchas cosas, hasta nos tocó pastorear una iglesia por un año. Como adoradores, ¿cómo funciona eso? Porque yo soy adorador y nadie me ha invitado por ningún sitio. Muy bueno, muy bueno. Lo que pasa es que usted canta bien, pero se oye mal. Okay. Como cantante. Como cantante, porque la adoración no es eso. Está bien. Pero mire, pastor. Es muy bueno que le diga. Lo que pasa es que nosotros como cliché De manera decimos cultural. adoración de manera Sí, cultural, sí. pero realmente alabanza. Pastor sabe, él está buscando... Era molestando. No, Chisme pero es bueno profético. Porque hay muchos por ahí que no entienden esto. Y Mire. Dale. A mí Para el corte de YouTube. Ustedes no son adoradores nada. ¿Cómo así, pastor? ¿Por qué? Porque son cantantes que adoran. Ay, Dios mío. Ay. Pero nada más ponga, ustedes no son adoradores nada. Pon Exacto, esa parte ya, ahí. Y exacto. pon la cara de ellos y, Exacto, así. Pastor Ricky Hell desmiente el equipo de adoración. Exacto. O como me dijo un freco de usted. Y yo le dije, ¿qué tú opinas de Ricky Hell? Es el anteheaven dominicano. Mira, muchacho. Por Dios. Nunca segunda versión de nada. Nadie. No, primera Ricky Hell versión. original. Claro, que mire, Dios no hace segunda versión. Claro. Mire, pastor. El caso es que yo hice un acto de fe y quise hacer algo por mi pastor. Fue pequeñito, pero lo hice. Y eso desató algo sobre mí que la gente... Si me daba una ofrenda, me llamaba corriendo, varón, lo que te di se me multiplicó 10 veces. Y no era una coincidencia, porque era 10 veces exactamente. Y un día, una persona que se enteró en el sonido, si tú le das Joan, se te multiplica. Oye, qué locura. Yo estaba en esa iglesia y él viene corriendo donde mí. Una de las ofrendas más grandes. Y cuando viene, ahí mismo el espíritu me contrita. Y veo al pastor de lejos y el espíritu como que, no te voy a decir que escuché una voz del Gordy o algo así. No. Sino que sentí un toque como, mira, este hombre tiene muchos años aquí, su pastor ora por él, se entrega por él. Y al primer pastor que viene con una unción, él le entrega. No reciba esa ofrenda. Wow. Amonéstalo. Y yo le dije una pregunta, ¿cuántos años tiene en esta iglesia? 10 años. ¿Y quién ha sido tu pastor en esos 10 años? El pastor fulano. Fulano. No lo voy a decir. Sí, gracias, vete a la pata. Gracias, mi amor. El caso es que salvan. Comieron del fruto primero. Eso segundo de sabiduría, lo llevan adelante. Eso en cierto sentido. La sabiduría está primero ahí. El caso es que yo agarro y le digo a él, ¿quién ha orado por ti? Y en tu proceso fuerte. Y lo dice. Y le digo, pues tú no debes honrar a ningún predicador. A una pregunta, en esos 10 años, ¿tú alguna vez le has dado una ofrenda especial como esta a tu pastor? Él se quedó así. Mire. No. Un saludo a los miembros de mi iglesia. Dios está hablando ahí. Y dije, pues mire, con todo el dolor de mi alma, porque hay que ser humano. Claro. Quisiera recibirla. Pero vaya y Bien hecho. siémbrela a su pastor. Bien hecho. Ya, eso fue terrible. Ese hombre yo me lo encontré. Ese hombre andaba a pie en una miseria, en una guerra. Y yo me lo encontré años después. Bendecido. Wow. Ese hombre está más agradecido. Y ahí sí me pudo ofrendar. Ahora lo recibo. Ahora sí, claro. Entonces, eso es un misterio lo que usted está diciendo, pastor. Muy cierto. Muy poderoso. Yo, por ejemplo, veo... Perdóname. Tú ves las redes de la gente y pocas veces la gente pone
una frase de su pastor local? No. Un pastor que te está predicando todos los domingos, Nunca que suben una tiene foto. buenas palabras, Ujú. y tú, no, yo pongo aquí a Ricky Hell, para no mencionar Exacto. a nadie, ¿verdad? ¿Qué frase de Ricky Hell? El libro de Ricky Hell. Pero, oye, dale una mención un día a tu pastor. Déjeme presumir algo. Ajá. Mira mi historia destacada de Instagram. Sí. Está mi bebé, está Ajá. Excelencia. Sí. ¿Y qué dice ahí? Iglesia Buena Nueva. Mi iglesia, mi Exacto. pastor. Ahí está una foto de mi pastor Ernesto Cueva y Globeli de Cueva. Y la gente me critica mucho eso, pero eso yo lo hice después que yo entré al perfil de muchos adoradores, de muchos artistas Nadie sabe quiénes son famosos. sus pastores. Y yo dije, Dios líbreme de esto, porque para mí eso es tener deshonra. Claro. Yo incluso tengo una historia destacada de la que era mi casa anterior de fe. Tengo familia Elohim. Porque entiendo Honrar, que honrar. Dios me llevó a Claro. diferentes lugares, pero yo me alimenté de ese ministerio. Correcto. Yo recibí palabras de ese ministerio, yo me sustenté de ese ministerio. Ujú. Eso que usted decía acerca de que huele a oveja ahora, yo he visto en sus publicaciones que de sus enfoques como pastor, y uno de ellos es no estar tanto en el altar. ¿Usted cree que Altar es en el púlpito, no En la estar tanto plataforma. en la plataforma, no estar en la sentado, congregación? No, parado, de pie, predicando. predicando. Siempre. Ok. ¿Cree usted que los pastores deben tal vez predicar menos y dar más paso al evangelista de la casa, o es necesario que el pastor esté siempre predicando en la iglesia? Sí, las dos cosas. Pastor tiene el llamado de alimentar las ovejas. Ese es su llamado principal. E incluso yo estoy en una etapa donde estoy haciendo menos cosas administrativas en la iglesia y mi enfoque es más predicar la palabra, porque mi llamado como pastor alimentar las ovejas. Ahora bien, también está el llamado de uno de equipar. Y dentro de la forma de equipar es formar a otros. Mi visión siempre como pastor ha sido formar una iglesia que si mañana yo me voy, yo me muero, yo caigo, lo que sea, la iglesia siga funcionando. Entonces, dentro de esa dinámica, una de las cosas que yo hago es que predico 3 domingos consecutivos y descanso 2. 3 consecutivos. Descanso en lo que me voy, me siento a escuchar a otro. Ok. 3 consecutivos o 4 y 2 otros predicadores de la casa. Y así he mantenido ese ritmo por más de 3 años. La gente no sabe cuando yo voy a predicar, no se anuncia, no hay afiches con mi cara ni con la cara de nadie, ya no anunciamos los predicadores, pero ya tienen una idea más o menos de que cuando yo predico 4 domingos consecutivos, hay 2 domingos que me voy a sentar a recibirle otros. Primero, eso comunica de que yo necesito también escuchar a otros. Segundo, de que la iglesia necesita otro tono, otro enfoque a veces de alguien. Y pasa, por ejemplo, con mi esposa. Con mi esposa no le gusta predicar, pero predica muy bien. Y cuando predica, a veces ha hablado del dolor, por ejemplo. Dios a través del dolor. Yo no predico de eso. Eso es un tema de hembra. Tú no ves un hombre que dolor, ¿qué dolor? Los hombres sentimos dolor. Pero ella habla de eso. Del dolor del corazón fue el último mensaje. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Eso es fresita para uno. Poderoso. Viejo, pero tú veías a los hombres llorando en la iglesia. La fresa interior del hombre. Sí, y veía a los hombres quebrados. Tú ves, esa es la importancia de vez en cuando también tener otro enfoque en la predicación, porque a mí, uno lidia con eso y ya, pero cuando ella trata esos temas que un hombre naturalmente no va a tocar, llega a un enfoque del corazón de todos que yo no tocaba anteriormente. Entonces, el domingo que viene, por ejemplo, predica a alguien y va a hablar, uno de mi equipo de predicadores, de las finanzas. Yo no he hablado de finanzas en mi iglesia, casi nunca. A mí no me gustan esos temas. A ningún pastor le gusta esos temas. Entiendo que se malinterpreta, entiendo que la gente, ese prejuicio de que los pastores son amantes del dinero. Entonces no lo toco, nunca. Allá no se cortan ofrendas en medio del mensaje o del culto. Hay unas cosas en las paredes y el que quiere ofrenda y el que no. Entonces, pero entiendo que es un tema bíblico. Claro. Entonces, en medio del diseño de la serie, él dijo, no, hay que hablar también de la generosidad, no solo ofrenda y diezmo, sino en un sentido general. Y bueno, pues te toca a ti. Entonces, hay otras personas que han hablado de escatología. Odio ese tema. O sea, yo no manejo la escatología. Tú me preguntas a mí cuándo Cristo venga, yo cuando Él quiera. Y la señal es esa misma. Entonces, pero hay personas que tienen mayor pasión sobre la escatología y cuando predican se le nota. Entonces, ahí yo me he dado cuenta cómo la diversidad de personalidad asuma mucho en mi púlpito. Por lo tanto, me siento para recibir, me siento para que la iglesia reciba también cosas que no salen de mí naturalmente y me siento para que si mañana yo no estoy, la gente no siente un vacío porque solamente era yo. Ya estuvieron acostumbrados a otras voces que si uno de ellos Dios lo levanta o otra persona, pero ellos son parte, la iglesia no se siente como... Me van a extrañar porque ni modo, que bueno, soy el pastor, pero no se va a sentir como que hay un vacío tan grande porque el único que predicaba era Ricky Hell.
Wow, gloria a Dios. Muy fuerte. Tú sabes que como te dijo lo de los hombres, me llegó eso a la mente, que es muy difícil uno encontrar de que un predicador famoso, de estos hombres ásperos que fluyen bajo la unción, de que cuál es el tema hoy, restaurando mi matrimonio. Sí, O sea, no. de que mientras luché por el matrimonio, es muy difícil. Más la Claro. mujer se enfoca en eso. Ujú, Hay ujú. hombres que sí han vivido experiencia poderosa con eso y lo cuentan, pero es muy difícil, es como usted dice. Pastor, en esa transición al pastorado, ¿usted siente que tiene más responsabilidad? ¿Y cómo ha repercutido esto en el área familiar? O sea, ¿cómo usted ha logrado un equilibrio en esa parte familiar? Sí. Sí, siento que tengo más responsabilidad. Yo creo que el título pastor es una responsabilidad mucho mayor que predicador, simplemente porque el pastor está ahí siempre. Yo voy y predico, tú no sabes cómo está mi matrimonio, mi vida, mi desorden, etcétera. Tú solamente estás viendo lo que yo enseñé. Pero cada vez que yo predico un domingo en mi iglesia local, está mi esposa al lado y la gente le ve la cara. Y yo hablo del gozo y de la paz y del hombre del hogar y la ven a ver si es verdad lo que yo estoy diciendo, Sí, porque con los testimonio. gestos, ella no va a decir mentira, pero con los gestos, con el disgusto se nota. Entonces hay una responsabilidad mayor. En el equilibrio en mi casa, sí, bastante manejo. A mí me ayudó mucho el ser hijo de pastor y ver algunas cosas que yo dije, si fuera pastor algún día o cualquier área donde uno puede tener éxito, no voy a reproducir tal cosa. Por ejemplo, yo tengo un día libre. Wow. Un día libre fijo en mi agenda, que es mi día libre, y cuando miren, lo invitó a tal fecha, no puedo. ¿Y por qué? Está comprometido. No doy detalles, pues está comprometido, porque la agenda lo puse, mi día libre. Día de estar en casa con mi esposa, con mi hija, si en la noche podemos salir al cine, más con mi esposa que con la hija, porque la hija es el sábado en el día, es de ella, pero el lunes es día de mi casa. Y eso lo he ido aprendiendo y no doy consejería y no generalmente no acepto invitaciones ese día. Entonces, he ido acostumbrándome a esas cosas. Cuando viajo, el día o los días antes, no me comprometo para estar en casa, salir con mi esposa. Y días después del viaje, tampoco me comprometo para estar en casa y salir con mi esposa. Porque antes me pasaba que me iba una semana de viaje, venía y esa semana entera estaba ocupado. Ocupado desde un Zoom hasta cualquier cosa. Entonces, mi hermano, usted llegó, pero no ha llegado a la casa. Entonces yo dije, no, yo tengo que tener reglas claras porque si no me corro y me distraigo y pierdo lo más importante que es mi casa. Entonces la iglesia conoce esa política. Generalmente a las 11 de la noche el teléfono mío se desactiva. No salgo corriendo a resolver ningún problema que mi esposa no esté de acuerdo. Las consejerías con mujeres, mi esposa tiene que estar. O por lo menos a puertas abiertas con la asistente de la iglesia cerquita ahí rodeando, porque hay días que si la esposa no puede, pues bueno. Entonces he tenido que tener muy claras esas reglas para cuidar mi corazón, porque yo estoy expuesto al pecado, estoy expuesto a las tentaciones, estoy expuesto a distraerme fácilmente, y si no tengo reglas claras, yo creo que nadie lo hace de maldad. No es que nadie dice, me voy a meter a la iglesia 24/7 y voy a descuidar mi hogar. No, la gente lo hace sin querer. Y se va absorbiendo y la iglesia te va enseñando como que sin ti no se hace. Hay gente, yo quiero una consejería. Bueno, mira, no, es que si no es usted, no, porque usted es el hombre de la... No, yo no soy el hombre de la visión. Aquí fulano tiene más años en matrimonio que yo. Fulano tiene más experiencia que yo. Entonces, ir enseñándole a la iglesia que yo no soy el más ungido, que no soy el más sabio tampoco de la iglesia. Simplemente soy el que tiene una responsabilidad de cuidar la iglesia, pero eso no significa que Dios me dio a mí una dosis de sabiduría superior a fulano que tiene 30 años de matrimonio y yo 8. Entonces tú tienes un problema matrimonial, claro que como pastor puedo ayudarte, pero si esta pareja de matrimonio tiene más experiencia y gracia, viejo, vaya, dale para allá. Entonces a veces yo le he dicho a la gente, mira, yo no puedo porque estoy lidiando con una crisis también mía. Y hay pastores que no se atreven a decir esas cosas porque van a pensar, no, yo he tenido crisis de ansiedad, he tenido problemas en mi hogar, he tenido crisis como padre, crisis económica muchísimas, incluso podemos poner un cintillo con mi cuenta bancaria a ver si la gente... Oh, está bien, ok. Entonces, ustedes no son ese tipo de... Ah, está bien. Entonces, yo he sido franco con la gente. Mira, esta semana esto no puedo. ¿Pero por qué, pastor? Estoy lidiando con problemas en casa, o en mi vida, o de salud. Ah, no. Está bien, lo entiendo, pastor. Y oran por mí. Y lo que uno cae, que me van a bajar del pedestal, que me bajen. Eso es muy incómodo estar allá arriba. Dice que el pastor no es un querubín, wow. Él también tiene problemas. El pastor también tiene dificultades. Pastor, usted sabe que usted habló de que usted tiene un día, un espacio para su casa y que usted no es el único ungido. Eso me gustó. Porque imagino un chistecito como usted haciendo de que un domingo de autoridad.
Y después de la gente recibir esa autoridad, ese power, y que le llegan para dar un regalo por el domingo de autoridad, que recibieron empoderamiento. Y cuando abren la puerta, está el pastor con un delantal, y que sigo aquí, sometido. Dios mío, Mira, yo de verdad le felicito por tener reglas como persona, porque yo considero que ese ha sido el fracaso de muchos pastores, de muchos ministros. No sé si usted se ha fijado, ha hecho un análisis. Bueno, creo que sí, porque justamente quiso no reproducir patrones que tal vez no fueran beneficiosos ni edificantes. Y parte de esto es que veo muchos pastores, muchos ministros, donde sus hijos son enemigos de los pastores, de su propio papá. Tuve, por ejemplo, yo me encuentro gente en la calle, a veces en drogas, que me dicen, no, yo conozco la palabra, mi papá es pastor. No, yo conozco la palabra, mi mamá es misionera, es líder de la iglesia. Entonces, hay un punto donde los hijos ven que papá y mamá fue robado por Dios. O que papá y mamá fue robado por la iglesia, por el ministerio. Claro. Porque papá y mamá no saben gestionar bien en los asuntos de la obra de Dios. No saben cómo administrar la mies. Porque es mucha, pero parte de esa mies es tu casa, en la salvación de tu familia. Yo y mi casa serviremos al Señor y nadie que esté organizado va a organizar un pueblo. Entonces yo creo que esos son de los puntos básicos que nos faltan, porque yo visualizo la obra de Dios como un negocio, donde una persona administra una empresa y si se descuida lleva la empresa a la casa. Así hacemos los cristianos. No sabemos dividir los negocios de mi padre con los negocios de mi hogar. Y no estoy diciendo que saques a Dios de la ecuación de tu familia. Antes, por el contrario, manifiesta a Dios en tu casa. Claro. Manifiesta a Dios en tu familia con tu manera de actuar, cómo tú medias con el tiempo. O sea, qué lindo que Dios le dijera, jugar con tu hija es dedicarme tiempo a mí. Eso impactó. O sea, yo creo que eso hace falta en muchos hogares de ministros donde se preguntan por qué el diablo se metió a mi casa. No, tú lo invitaste a través de un descuido. Yo imagino a Ricky Hell en una silla frente a un pastor que le diga, bueno, mi hijo está en las drogas, está en la calle, está ahora en cosas que o se apartó del camino, y que el pastor le diga a Ricky Hell, yo hice 40 días de ayuno por mi hijo, yo pagué el precio, prediqué el evangelio, y que Ricky le pregunte, ¿usted fue al partido de béisbol? ¿Usted estuvo ahí en los cumpleaños? ¿Usted le dedicaba, aunque sea un tiempo? Eso es fuerte. La parte que no va a ser quizá la oración o el monte por ti. La parte que tú como padre debes tomar. Yo creo que esto es un llamado de conciencia. No tan solo a los pastores, a todo tipo de padres que está sustituyendo la parte familiar por estar hasta en trabajos. Mira, yo creo que también cuando él decía, le doy un día a mi esposa, le dedico tiempo a mi esposa. Mucha gente va a compartir ese pedacito, lo va a cortar y se lo va a mandar. mandar. Sobre todo las esposas. Sí. El tema de las esposas. ¿Usted sabe por qué me llama mucho la atención? Porque yo conozco muchos predicadores que cogen vigilia, al otro día retiro, después una conferencia, y así sucesivamente. Y la esposa descuidada. Y lo digo abiertamente hasta un aspecto sexual. Nombre. Porque la mujer no está siendo atendida. Se le olvida ser romántico con la esposa. Ya no hay tiempo para mi esposa, para consentir a mi esposa. Y después digo, el diablo se metió en mi matrimonio. No, varón, usted no le puso carácter a su matrimonio. Dios mío. Entonces nosotros hicimos un podcast hace mucho, donde decíamos, buenos ministros, malos padres. Buenos ministros, pero malos esposos. Papá, lleva el púlpito a casa, porque quiero que seas en casa como eres en el altar. Es difícil. Wow. Pero está bien. Sin embargo, ahora, en todo el trayecto de la entrevista, que ya vamos cerrando y no quiero, Joan, perder eso. Es una pregunta que me surge antes de terminar. Yo veo que usted viene haciendo énfasis. ¿A qué te refieres con altar? Ok, el púlpito. Es molestándole. No, pero eso me llama mucho la atención. Oiga, ¿por qué? Porque yo vengo de una iglesia donde se promueve la santidad para tomar parte en un altar. Y no una iglesia donde se promueva. Eso es donde nací, ¿verdad? Yo conocí a Dios a los 5 años. No me llevaron a la iglesia, no. Yo busqué a Dios a los 5 años. Allá en pakistaní. No, fue aquí en Dominicana. Okay. Bomba explotar. En Pakistán no enseñan, Joan, en Pakistán no enseñan a buscar a Dios de la manera en común. Pero es un paréntesis, no nos vamos a meter a cultura. Pero algo que pasa es que te enseñan a estar en santidad, a hacer ayuno, a hacer silicio, para tomar una parte en el altar, porque hay que estar en santidad. Pero hay un corazón que no está sacando el pecado, sino que lo está suprimiendo para mantener una vestidura de sepulcro blanqueado, para poder ministrar desde el altar. Entonces, ¿qué pasa? Que yo veo que la iglesia está haciendo cambios. Ya no nos estamos enfocando tanto en una santidad para el púlpito, sino en preguntarnos, ok,
hay un altar en la iglesia, desde donde se ministra, pero ¿estás siendo tú altar en tu corazón? ¿Estás tú sacrificando alabanza? ¿Estás tú sacrificando el carácter para someterlo a la mente de Cristo y poder tener un carácter manso y humilde como Jesús? Entonces, usando como esa referencia, ¿cómo define usted la iglesia de hoy día? ¿Cuáles son los cambios positivos y cuáles son los cambios negativos que Ricky Gel considera por lo que está atravesando la iglesia de Jesucristo hoy día? Wow. Qué buena pregunta. Yo estoy enamorado de la iglesia. Yo amo la iglesia. En mi vida ha sido muy marcada positivamente por la iglesia y amo mucho la iglesia de hoy. Yo no soy fatalista en eso. Obviamente tiene sus virtudes y sus defectos que deberíamos trabajar. Una de las cosas que trabajamos en nuestra iglesia es eliminar ese vocabulario de altar. Primero porque no es bíblico. Uno ve en la iglesia del Nuevo Testamento altar como plataforma, sino como persona. El apóstol Pablo habla de eso en Romanos. Renovar el espíritu de nuestra mente. Nosotros somos el altar del Señor. Entonces no usamos, bromeaba con ustedes obviamente, pero tampoco el término de adoradores para cantantes. Somos cantantes que mientras cantamos adoramos a Dios, pero yo también soy adorador. Incluso una vez los adoradores pasan y yo pasé, pastor, bueno, usted fue que dijo. Yo vivo una vida de adoración. Es una forma de a veces de molestar y traer conciencia. Creo que nosotros no debemos preparar a las personas para tener una vida de santidad para la plataforma o para el ministerio, sino preparar a la persona para tener una vida de santidad para tu día a día con el Señor, donde quiera que tú te encuentres. Porque con el crecimiento de cualquier iglesia, el porcentaje que sirve en la plataforma siempre será un 5 o un 10%. Cantantes y predicadores en una iglesia que tenga más de 150 personas no serán más de un 10%. Entonces, tú no puedes diseñar a la iglesia, además que no es bíblico, para prepararse para una oportunidad o un ministerio, sino prepararse para vivir para Dios en el día a día. Amén. Yo creo mucho en eso. Claro que los que estamos en ministerio tenemos una demanda. Claro. Tenemos una demanda de integridad mayor porque somos influencia, porque somos líderes, porque nos ven, por supuesto, y porque debemos respetar lo que hacemos. Yo no respeto la plataforma de mi iglesia. Yo respeto el llamado que Dios me ha dado. Yo no soy un hombre de Dios porque voy a predicar el domingo. Aunque yo no predico, sigo siendo un hombre de Dios o debo seguir siéndolo. Yo no ayuno para predicar. Yo debo tener una vida de ayuno. Yo no oro porque el domingo me toca predicar. Yo debo tener una vida de oración que, por supuesto, si me toca predicar, pues debe ser más evidente. Yo creo en eso. Entonces, la iglesia de ahora, virtudes. Me gusta mucho eso que la iglesia le ha ido quitando esos mitos al templo físico y que tú no podías entrar en jean y que tú no podías reírte y que tú no podías traer un amigo que venía con gorra, quítese la gorra, que estamos en la casa del Señor. No, eso se ha ido desmitificando, gracias al Señor. La gente ha entrado en confianza, ha aprendido a disfrutar un buen servicio. Hemos tenido iglesias donde el inconverso puede entender más. Ahora, antes tú no entendía nada, había que traducirte todo, porque empezábamos desde vamos a orar para darle la bienvenida al Espíritu Santo. El inconverso, yo pensaba que el Espíritu Santo era parte de aquí, pero hay que darle la bienvenida. Y para que la Shekinah de Yahweh descienda y que Yeshua Yamashit. Tienes un traductor ahora del español al hebreo cristiano para mucha gente. Aunque todavía hay iglesias así, y Dios las bendiga, pero ya hay muchas iglesias que están muy enfocadas en que las visitas entiendan el servicio. Las almas. O sea, las almas, que vean las letras de las canciones para que puedan cantar. Canciones más prácticas, más fáciles, no ese clásico, Señor, llévame a tus atrios al lugar santo donde el sacerdote canta y donde está el sacerdote cantando. Pero hay canciones que son más prácticas para el inconverso, con un mensaje más aplicable, bíblico, pero aplicable, que hasta el que no conoce a Dios puede decir, oye, yo puedo vivir esto en mi casa. Un mensaje sobre la fe, sobre el amor, sobre la bondad, sobre valores, sobre Dios, etc. Eso me gusta mucho de la iglesia de hoy. La mayoría o muchas. ¿Qué no me gusta de la iglesia de hoy? Yo siento que pudiéramos también ser tan reaccionario a los extremos que caemos en otros extremos. Por ejemplo, algo que yo trabajo, nosotros no estamos en concilios, ni en redes apostólicas, ni redes de nada. Ni romana. ¿Verdad? Ni romana. Ni redes, nada por el estilo. Pero a veces siento que pudiéramos aislarnos. Pudiéramos ser tan independientes
que no tenemos iglesias amigas ni pastores amigos. Entonces yo he ido trabajando en mis relaciones pastorales con otros pastores, con otras iglesias y confraternizar. No bajo la dirección de la confraternidad de iglesia. La De cofradía. pastores asociados del barrio. No, exacto, no, porque yo conocí eso y también vi que no había confraternidad real. Yo conocí concilios que los pastores se estaban muriendo y no iba nadie a ayudarles ni a restaurarles. O sea, yo sé que la unidad no está en la estructura física, Sí. pero sí también uno puede estar en una esquina y ser enemigo, no enemigo, pero no confraternizar con nadie. Entonces, he ido trabajando eso y es un llamado que hago a las iglesias también, sobre todo a las iglesias más jóvenes, modernas, como le llaman, sean amigos, tengan pastores amigos que no sean amistades por púlpito. Hay pastores que si no es para predicar, no quieren que tú los llames, que les inviten, no. Tenga amigos con que usted se pueda sentar, comer, invitar a su familia. Yo tengo buenos amigos que nos vamos a comer un chimi cada 15 días, que cuando tengo una dificultad me llaman. Mano, vi un post en Twitter, no, ese no se parece a ti. ¿Qué está pasando? Veo a tu esposa como rara, ¿cómo están ustedes? Vamos a reunirnos. Esas cosas yo las quiero seguir fomentando en mi vida. Y creo que hace falta en muchas iglesias. Que los pastores que estamos luchando contra muchos vicios que vimos en los concilios y en las confraternidades, de repente nos aislamos y ahora somos una isla. Y no. Entonces, fomentar la unidad, no la falsa unidad para eventos. Cada vez que se levanta alguien de que voy a trabajar la unidad de la iglesia, vengan a un evento que yo tengo o a una red que yo creé. O publiqué en Instagram toda la foto de... Sí, o unidades que si te invito es para poner fotos que esté Ricky Gel conmigo aquí. No es unidad de plataforma. ¿Sabes qué? A mí me llama la atención que cada vez que alguien tiene la visión de unidad, crea un nuevo ministerio para englobar pastores y nunca esa visión es para apoyar un ministerio que ya se ha creado. Ay. Porque yo tengo una visión de unir a los pastores. Pero, y esas 50 visiones que ya pasaron, yo no pudiera agarrar una de esas y decir, mira, tengo una visión de unir a los pastores, vamos a ayudar tu ministerio de unir a los pastores de los 80, por ejemplo, para unir a los pastores. No. Cuando yo tengo una visión de unir a los pastores, tienen que unirse a mi nuevo ministerio que yo formé, el Ministerio Ricky Gel Uniendo Pastores. Y quizás yo siento que a veces no es unir, tú lo que quieres es unirlo bajo tu sombrilla. Entonces, no, yo creo que necesitamos gente que se preocupe menos por las plataformas y más por los corazones de los cristianos, de los pastores, y que podamos sentarnos, yo lo he estado haciendo, pastores mayores sobre todo, a recibir, a escuchar. Hay pastores que nada más saben predicar y cuando tú los saludas siempre te vienen con un mensaje. No, mano, vamos a sentarnos a escucharnos. ¿Qué necesitas? ¿Cómo estás? Yo tengo amigos que me sientan, ¿cómo está tu matrimonio? Yo, mal, o bien, o esto, tu salud, ya, sí, ¿cómo puedo orar por ti? Y no son gente que están buscando y que mira, el formulario para cobertura. No, simplemente que hemos desarrollado relaciones de amigos, pastores, que podemos ser amigos y hermanos sin necesidad de yo ser tu cobertura. Y yo aspiro a eso. Y aspiro a poder compartir, que la iglesia también se abra más. Por ejemplo, ahorita hablábamos de Elohim fuera del aire, de un amigo, el pastor Gary. Y una vez me preguntaba, vi que estás haciendo un curso en tu iglesia de tal cosa. Yo, toma los materiales. Y me decía, pero no. Yo todos los sermones míos, los cursos, todo lo que tú veas que yo de pídemelo, eso está ahí. No a él, a cualquier pastor. O sea, yo no tengo derecho de autor de un curso que Dios me dio para mi iglesia, que está edificándolo. Cójalo, cámbiale el nombre, se lo mando en Word, cámbiale el logo y eso de ustedes. Entonces, a veces hay un afán como que lo que Dios me dio para mi iglesia es de mi iglesia. Lo que Dios te dio del reino. Entonces, compartir más las cosas, los modelos, las ideas. Nosotros acabamos de hacer un curso de consejería en mi iglesia. Yo invité a muchísimos pastores amigos nuevos que nunca han visto lo que es la consejería bíblica y tuvimos 4 iglesias ahí. No los pagamos nosotros, los invitados, porque no era yo que lo estaba dando, sino con invitados, pero se edificaron ellos. Yo aspiro que la iglesia de ahora sea en ese sentido más unida. En ese sentido. No unidos alrededor de eventos. Unido alrededor de propósito. Wow. Dios mío, Dios mío, No te vayas. Es muy fuerte esto. Perdón. Yo de verdad que... No, tranquilo. Nosotros hemos llegado al final de esta entrevista. Yo he sido muy qué buen edificada. Pero yo no me quiero ir si suelto un palo, Joan. ¿Sin qué? Un palo. No, cuidado. Sí, espérate, porque él ha dado los boches bien suavecitas, así con ungüento. Pero a mí me toca hacer un poquito la madera recia de aquí, de este podcast. Dale para allá. Santo. Y es con respecto, Joan, eso que él decía sobre el modelo de la iglesia.
sobre el altar, cosas que se aplican del Antiguo Testamento al Nuevo. A veces nosotros queremos quitar cosas que vienen de un modelo del Antiguo Testamento y queremos aplicarla al Nuevo o viceversa. Pero hay algo que usted decía y es que estamos siendo más conscientes con las verdades bíblicas. Algo que nos pasa a nosotros como creyentes, Joan, es que nos gusta engañarnos a nosotros mismos. Porque si tú le preguntas a una persona, háblame del altar, esto lo quiero tocar de manera breve. Cítamelo. Mira, Pablo dice que el altar del corazón, ahí es que se sacrifica constantemente sacrificio vivo de alabanza, que tiene que ser presentado a Dios, que tú tienes que presentarte irreprensible delante de Dios, y aparte de eso, que tú eres templo del Espíritu Santo. Entonces, si nos vamos al término, por ejemplo, de los adoradores, hay ministerio de adoradores y yo, gloria a Dios, yo lo bendigo y también nosotros somos parte de lo que llamamos como cliché ministerio de adoración. Pero realmente es alabanza porque adoración es un estilo de vida. O sea, nosotros el lenguaje no lo queremos cambiar porque no queremos entrar en la conciencia de la palabra. Tenía que desahogarme, ya lo dije. Muy fuerte. Lo dije. Y a mí me da curiosidad, a veces los mismos cantantes dicen eso. Adoradores somos todo, adoradores es un estilo de vida. Y bueno, y esta adoración que viene a continuación, porque yo como adorador, y tú te quedas como que, pero tú acabas pero yo sé que es un tema a veces de ya costumbre. Se ha vuelto algo, mira, ay Dios mío, padre. Sí. Y por eso lo entiendo y cuando la gente dice, no, yo lo entiendo y estoy en confianza, pues suelo decirlo, en la iglesia tratamos de no decir ministerio de adoración, ministerio de cántico o de alabanza, los cantantes, los músicos, pero sé que cuesta desaprender mucho, más que aprender. Es un sacrificio. Y es un deber de uno, la nueva generación, no criticar a la antigua, porque así fueron formados, pero la nueva generación sí, de desaprender y aprender lo nuevo, sin perder la esencia, sin perder los principios detrás de las cosas. Sí, algo que ya no vamos. Está bueno esto, que me impactó mucho. Me acordé una vez que invité a un compañero en los tiempos de allá, los que pudimos participar de el ministerio nazi, en los tiempos que cualquier cosa era pecado y todo era el diablo. Y yo llevé a ese compañero y lo entré. Entonces él iba con una gorra, con un estilo. ¿Y qué pasa? El muchacho se dio una situación en el altar de algo y no sé cómo fue que el compañero, para ayudar a la persona que estaba ahí, fue a pasar el martillo, pero como que pisó el borde por ahí del altar y una sierva que dijo, mira, todavía Dios mata. Una cosa como de unción y yo ya tú sabes, con una vergüenza, porque yo lo quiero un muchachito y lo jalo, nos sentamos él no volvió más nunca a la iglesia. Pero ya esas cosas, un ejemplo, han cambiado. Claro. Es cierto que la iglesia ha pasado por una transición. Y cuando uno entraba, un ejemplo, a alguien que era de una inclinación sexual y se estaba predicando del amor de Jesús, desde que veían cierta inclinación, Sodoma y Gomorra, se cambiaba la prédica de una vez. Se va. Ya no está pasando eso. O sea, en verdad, pastor, la iglesia ha dado un cambio. Yo quiero rescatar que esta entrevista fue inspirada en la base bíblica de las estrategias que Jesús usaba para predicar a través de parábolas. O sea, cuando había un sembrador, daba la parábola del sembrador. O sea, Jesús mismo nos enseñó en su propia vivencia, en su propio modelo, no adaptar el mensaje, sino adaptarse al oyente. Claro. O sea, él no cambiaba el mensaje del reino. Era arrepentido y convertido porque el reino se acerca, lo decía Juan, pero a él le correspondía decir, ya el reino está aquí, ya se acercó. Entonces, la manera en que Jesús llevaba el mensaje era de una manera estratégica, en la que la gente pudiera entender, en la que la gente pudiera acercarse a Dios. Y yo creo que ha sido una bendición. Amén. Podcast. Claro, señor, hay que terminar, hay que irse de aquí. Pero les voy a dejar algo para que ustedes lo desarrollen en otro programa. Mira cómo estamos tan programados religiosamente o de forma legalista, prefiero usar más el término. ¿De quién es el reino? Dice la Biblia. ¿Quiénes se pueden hacer? Dejan venir a mí por los niños. Los niños, ¿verdad? En la cena del Señor, en la Santa Cena, ¿quiénes no deben comer la cena del Señor? Los niños, según la cultura. Según nuestras iglesias, los niños no pueden participar. ¿Por qué? O sea, wow, Dios mío. Si estamos hablando de moral, los niños tienen más moral que nosotros. De santidad, son más santos que nosotros en muchas cosas. Aman más a Dios en muchas cosas. Hay que desarrollar. Desarrollen eso más adelante. No, lo vamos a hacer con usted mismo. Usted tiene que volver. Usted tiene un don de ciencia. Tiene que volver. Mire, señores, verdades del legalismo. Espérate, ¿cómo pueden seguir al pastor? Sí, en las redes sociales. Gracias. Pongan esos cintillos bien. ¿No? Ricky Ger en todas las redes, menos las nuevas esas que inventó en Instagram. Ya yo no soporto una red
red social nueva. Ah, Threads. Sí, no, nada de eso. Pero las clásicas, Twitter, Instagram y Facebook y YouTube, igual. Ricky Hell y la iglesia también, Nuevos Comienzos RD. Estamos en Alma Rosa, Santo Domingo. Si usted no se congrega en ninguna iglesia, puede visitarnos. Si se congrega, no se complique la vida yendo por allá, pues no le va a gustar. Pero si no se congrega, visítenos, que va a disfrutar mucho nuestra Hay una iglesia. imagen de cuando está lloviendo mucho. Ya. Dice que el hombre está contento porque la esposa no va a llegar. Está lloviendo. Y cuando él abre la puerta, dice que la tóxica. Fácilmente le va a llegar a par de gente. A todos queremos gozarnos en el culto. Ya. Dios mío, nos vamos. Señores, con Dios, comparta este contenido, bendiga a otro. Sí, sí. Y de verdad que ha sido para nosotros un placer tenerlo acá. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos vemos para una próxima entrega, un podcast con excelencia. Amén. Aleluya, un aplauso a Cristo. Amén. Cookie, dale, Cookie, aplaude. Nos fuimos. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.